Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Pero antes de continuar, deseo que cada uno que me ha escuchado en los mensajes que hemos compartido y continúa escuchando, que puedan entender que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, las enseñanzas de Dios por medio de la Biblia, nunca han sido livianas, pero ciertamente son buenas para nuestra vida. También deseo que entiendan los que no lo entienden y que sepan los que no lo saben, que nuestro Señor Jesús, por causa de estas mismas enseñanzas que estamos compartiendo ahora con cada uno que escucha, fue desechado, fue despreciado, fue odiado hasta el punto de ser crucificado. Entonces, entendiéndolo de esta manera, no esperamos que todo el que escucha acepte este mensaje para su propia salvación. No esperamos que todo el que escuche llegue a amarnos, sino que si despreciaron a nuestro Señor Jesús, si desecharon a nuestro Señor Jesús, si odiaron a nuestro Señor Jesús, podríamos esperar lo mismo. Nosotros, los que compartimos estos mismos mensajes que compartía nuestro Señor Jesús cuando caminaba en esta tierra. Pero nos consolamos con una de las bienaventuranzas que ya hemos compartido en un mensaje anterior, que dice: bienaventurados sois cuando os persigan, cuando os desprecien, cuando os insulten por mi causa, mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque grande es vuestra recompensa en el reino de Dios. Así es que no esperamos que todos nos amen, pero el Señor es nuestra esperanza, y en el día final Él nos dará nuestra justa recompensa. Así es que si despreciaron a nuestro Señor Jesús, si odiaron a nuestro Señor Jesús, no esperamos que no hagan lo mismo con nosotros en este tiempo. Sin embargo, así como nuestro Señor Jesús no se detuvo y acabó con sus enseñanzas, y al final, permitiendo que lo crucificaran, para que con su vida pueda rescatarnos a todos los que creamos en Él, para ser salvos y en el día final obtener de Él la vida eterna. De igual manera, nosotros continuamos con estos mensajes. Si a alguien ofiendo con mis propias palabras, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ruego que me perdonen. Y si alguien es ofendido por los mensajes que podemos sacar de la Biblia, que son de nuestro Señor Jesús, entonces ruego que puedan meditar en ello y se den cuenta que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús son buenas, y es la única manera que podremos llegar a conocerlo mejor, a vivir mejor, y en el día final obtener la recompensa de vida eterna. Con el permiso de ustedes, continuamos con estas enseñanzas. En Mateo, el capítulo 5, el versículo 17, dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, mientras las multitudes seguían a nuestro Señor Jesús y escuchaban atentamente a sus enseñanzas, vemos que nuestro Señor Jesús les dice: no penséis que yo he venido para anular la ley y el dicho de los profetas, sino que he venido para cumplir toda la ley de Dios y todo lo que Dios ha hablado por medio de sus profetas antes de mí. Entonces, nuestro Señor Jesús lo pone en claro mientras Él enseña: yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplir la ley. Mateo 5:18 dice: les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ninguna letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Entonces dice nuestro Señor Jesús: mientras dure el cielo y la tierra,
puedo asegurarles que ninguna jota, ninguna tilde, ni siquiera un punto de la ley quedará sin ser cumplida, sino que la ley de Dios se cumplirá con exactitud. Así es que primero dice nuestro Señor Jesús, yo no vine a anular la ley de Dios, yo vine a cumplir la ley de Dios. Luego dice, os aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, o una tilde, o un punto de la ley quedará sin cumplirse. Todo tiene que cumplirse. Luego Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos que después que nuestro Señor Jesús dice, yo no vine a anular la ley ni el dicho de los profetas, sino que he venido para cumplir la ley de Dios. Luego dice que mientras dure el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni siquiera una tilde o un punto de la ley quedará sin cumplirse. Luego dice nuestro Señor Jesús que todo aquel que quebrante un mandamiento de Dios, aun pensando que sea el más pequeño de los mandamientos de Dios, y así enseñe a otros a vivir quebrantando el mandamiento de Dios, entonces dice Dios, ese muy pequeño será en el reino. Luego dice también que todo aquel que cumpla los mandamientos de Dios y enseñe los mandamientos de Dios, ese será grande en el reino de Dios. Así es que, si queremos compartir la palabra de Dios, tenemos que compartirlo con exactitud, de la manera que Dios lo habla por medio de la Biblia. Porque cualquiera que quebrante algún mandamiento de Dios, aun pensando que sea el mandamiento más pequeño, y así enseñe a otros a quebrantar el mandamiento de Dios, así como Él lo hace, ese será pequeño en el reino de Dios. Sabemos que con Dios todos somos iguales. Así es que si vamos a recibir recompensa, vamos a recibir una recompensa por igual si somos fieles al Señor. Pero si no somos fieles, no habrá ninguna clase de recompensa para nosotros. Así es que muy pequeño serás en el reino de Dios, quiere dar a entender que no habrá espacio para ti. Si vives quebrantando algún mandamiento de Dios y así enseñas a otros a vivir conforme al estilo de vida que tú vives, quebrantando el mandamiento de Dios, no tendrás oportunidad con Dios. Pero si cumples los mandamientos de Dios y enseñas de la manera que estás acostumbrado a cumplir los mandamientos de Dios, entonces tú tienes esperanza con Dios. Tú heredarás la vida eterna. Tú entrarás en la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que el Señor ya ha preparado para todos sus fieles. En Proverbios 30, el versículo 5 y 6 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces dice el proverbio, toda palabra de Dios es limpia, toda palabra de Dios es buena. ¿Y qué crees? Dios es escudo de los que le obedecen. Entonces, si obedeces a los mandamientos de Dios, si obedeces a la ley de Dios, Dios es tu escudo, Dios es tu protección y siempre estarás bien. Pero dice, no le añadas a la palabra de Dios para que Dios no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces la promesa de Dios es que si tú aceptas su palabra como Él lo dice, de buena voluntad, porque su palabra es buena para tu vida, entonces el Señor será tu escudo, el Señor será tu protección. Pero si tú le añades a la palabra de Dios, entonces Dios te reprenderá. Y delante de Dios y también de los hombres, quedarás como un mentiroso. Pero, ¿cuál será el castigo?
para esas personas. En Apocalipsis 22, 18 al 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Entonces dice Dios, si tú le añades a su palabra, le añades al libro profético que es la Biblia, Dios añadirá a tu vida las plagas escritas en el libro de Apocalipsis. Y si tú le quitas a la palabra de Dios, al libro profético que es la Biblia, Dios quitará tu nombre del libro de la vida. Y por eso en otra parte dice que ningún mentiroso entrará en el reino de Dios. Así es que tu Biblia no puede tener más que la mía. Tu Biblia no puede tener menos que la mía. La palabra de Dios tiene que ser completa. No más, pero tampoco menos. Así es que si le añades a la palabra de Dios, Dios añadirá sobre ti las plagas registradas en el libro de Apocalipsis. Y si le quitas a la palabra de Dios, o sea, la Biblia, Dios quitará tu nombre del libro de la vida. No habrá esperanza para ti, para vida eterna. Luego Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mientras nuestro Señor Jesús enseñaba, estos escribas y fariseos siempre andaban detrás de él, viendo de qué manera lo podían hacer caer, porque ellos eran los principales enemigos de nuestro Señor Jesús. Eran los que le odiaban de manera especial, porque no amaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero ¿cuál será que era el problema con estos escribas y fariseos? Para que nuestro Señor Jesús tenga que decir, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, tristemente no entraréis en el reino de Dios. Mateo 15, 1 al 3 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, esto nos responde a la pregunta que nos queda, cuando dice nuestro Señor Jesús: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Vemos que en esta ocasión, los discípulos de nuestro Señor Jesús comían sin antes lavarse las manos. Y esa era una tradición en el pueblo de Dios, en Jerusalén, en Judá. Luego, cuando los escribas y fariseos se dieron cuenta que los discípulos de nuestro Señor Jesús están comiendo y no se han lavado ante las manos, le dicen a nuestro Señor Jesús: ¿pero aquí qué pasa? ¿Por qué tus discípulos comen sin antes lavarse las manos? Así están quebrantando la tradición de los ancianos. Entonces nuestro Señor Jesús les dice: ¿y por qué vosotros anuláis los mandamientos de Dios por vivir en vuestras tradiciones? ¿Por qué ustedes desechan los mandamientos de Dios por vivir en vuestras propias tradiciones? Entonces aquí nos responde la pregunta. Cuando nuestro Señor Jesús dice: si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios, quiere dar a entender, si estás viviendo en tradiciones y no en los mandamientos de Dios, tristemente no puedes entrar en el reino de Dios. Espero en Dios que este mensaje haya sido claro para cada uno que ha escuchado en este día. Primero dice nuestro Señor Jesús: yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla. Luego dice: mientras exista el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde, ningún punto de la ley quedará sin cumplirse. Todo tiene que ser cumplido.
y a la exactitud que Dios lo manda, que Dios lo describe en la Biblia. Luego dice que si alguno quebranta alguno de los mandamientos de Dios, por muy pequeño que lo considere, y así enseña a otros a vivir como él, quebrantando el mandamiento de Dios, entonces dice Dios, ese muy pequeño será en el reino de Dios. Sin embargo, si las personas viven en los mandamientos de Dios, cumplen con los mandamientos de Dios, y así enseñan a los demás a vivir en los mandamientos, en la ley de Dios, ese será grande en el reino de Dios. O sea, el que enseñe la verdad, el que enseñe los mandamientos de Dios, el que enseñe la ley de Dios y vive en los mandamientos, en la ley de Dios, ese será grande en el reino de los cielos, o ese será salvo. Pero el que no lo haga de esa manera, tristemente no tiene parte con Dios. Luego dice en Proverbios que toda palabra de Dios es buena y que Dios es escudo para el que le obedece. Dios es guardia del que le obedece. Qué lindo, ¿no? Pero también dice, no le añadas a la palabra de Dios para que Dios te reprenda y seas hallado mentiroso. Así es que la palabra de Dios es buena y Dios es escudo para los que le obedecen. Dios es la protección que necesita el hombre obediente. Pero al que cambia la ley de Dios, al que le añade a su palabra, Dios mismo lo reprende. Y es hallado mentiroso delante de Dios y delante de los hombres también. Luego dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y vemos que el problema con los escribas y fariseos era de que estaban viviendo en las tradiciones y no en los mandamientos de Dios. Así es que en este día, si tú estás acostumbrado a quebrantar alguno de los mandamientos de Dios, entiende que de esa manera Dios no puede salvarte. Reflexiona en este día y cambia tu estilo de vida. Y si tú estás acostumbrado a vivir en las tradiciones y no en los mandamientos de Dios, reflexiona en este día y entiende que la ley de Dios es buena, los mandamientos de Dios es buena, toda palabra de Dios es buena. Y Dios será tu escudo, Dios será tu protección en todo tiempo si quieres obedecerle. Y si no guardas la ley de Dios para nada, entonces hoy puedes rendir tu vida a nuestro Señor Jesús y la salvación ha llegado a ti. Espero en Dios que este mensaje haya sido claro y pueda ser de bendición para todo aquel que haya escuchado. Una vez más, si en mis propias palabras ofendo a alguno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ruego que me perdonen. Y si la palabra de Dios es el que ofiende a alguno, deseo que entiendan que la palabra de Dios no siempre es liviana, pero ciertamente es buena. Así es que aceptemos la palabra de Dios y dejemos que Dios nos guíe por medio de sus mandamientos. Y Él será nuestro escudo, Él será nuestra protección en este tiempo. Y en el día final, Él nos pondrá la corona de la vida eterna. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.